la ciudad perdida de los constructores de las pirámides. En este episodio voy a mostrarles mi descubrimiento más importante, las tumbas de los constructores de las pirámides. Por la arena, por las inscripciones, pude reconstruir la vida de la gente que construyó las pirámides. Puedo asegurarles que no eran esclavos, que fue el proyecto de toda una nación. Es un descubrimiento sorprendente. Voy a llevarles paso a paso por las tumbas, las inscripciones y los huesos para reconstruir la historia. En homenaje a vosotros, los grandes dioses. Recibidme, pues soy vuestro, y vuestro corazón se alegra por mi cuerpo, que ha rejuvenecido. Gizeh, la ciudad perdida de los constructores de las pirámides. Las pirámides de Gizeh. Todo el mundo ha quedado encantado ante su misteriosa belleza durante más de 4.500 años. En sus muros se esconden secretos que nadie ha conseguido desvelar todavía. La pirámide del faraón Keops es una de las construcciones más sorprendentes construidas por el hombre, la única de las 7 maravillas del mundo que ha sobrevivido hasta ahora. Parece que el paso del tiempo no afecta a esas viejas piedras. Siempre digo que las pirámides han hecho Egipto, porque construyéndolas, los egipcios aprendieron arte y astronomía. Las pirámides eran tumbas reales, pero ellas y sus complejos alrededores no solo servían como lugares de descanso eterno, sino también como máquinas de resurrección donde el rey hacía la transición de la muerte a la vida eterna. Las pirámides se convirtieron en complejas tumbas para la realeza y los personajes importantes de las primeras dinastías. La primera, con un perfil escalonado, fue erigida para el rey Netienket-Zoser en el año 2700 a.C. Unas cuantas generaciones después, se construyó la verdadera pirámide con sus 4 lados. Cubierta con losas de caliza blanca y pulida, la pirámide brillaba al sol. Era imagen y semejanza del montículo al que el Creador subió para dar vida al mundo. También eran una imagen de los rayos del sol cuando llegaban a la tierra. Su forma era un símbolo mágico de regeneración, ligada al renacimiento diario del sol. Durante 200 años, los egiptólogos averiguaron que esas estatuas eran de reyes de la 4ª dinastía y de sus cortesanos, y también las estatuas, templos, inscripciones y tumbas de la llanura de Gizeh. Sin embargo, nadie se había planteado una pregunta de vital importancia. ¿Quién construyó las pirámides? Durante cientos de años se creyó que las habían construido esclavos forzados por tiránicos gobernantes. El historiador griego Heródoto escribió en el siglo V a.C. que fueron necesarios 100.000 esclavos trabajando 20 años para construir la pirámide.
La imponente y magnífica Gran Pirámide ha dado pábulo a todo tipo de teorías para explicar su construcción. Algunos investigadores pseudocientíficos mantienen la hipótesis de que fue erigida por una civilización extinta anterior a los antiguos egipcios, conocida como la legendaria Atlántida. La pirámide tendría como objeto comunicar un mensaje que aún no ha sido descifrado. Los seguidores de la nueva era creen que la gente de la época no tenía suficientes conocimientos para levantar las pirámides y que éstas fueron construidas por una raza alienígena mucho más avanzada tecnológicamente. Un reciente y sensacional descubrimiento ha destruido cualquier teoría anterior y nos demuestra quiénes eran los hombres que construyeron las pirámides. Hemos encontrado restos de la gente, de quienes las erigieron. Lo cierto es que las pirámides fueron construidas por egipcios que trabajaban voluntariamente para servir a sus reyes. Los egiptólogos lo han sabido desde hace mucho, pero hasta hace poco no se han hallado pruebas arqueológicas. Como ya hemos dicho antes, Heródoto habló de 100.000 hombres, pero sin embargo, estudios recientes estiman que trabajaban unos 22.000 obreros. La construcción de las pirámides era un trabajo duro. Los antiguos egipcios eran magníficos ingenieros. La forma en que fueron construidas y los modelos matemáticos y arquitecturales empleados eran excepcionalmente avanzados para la época. Basta con observar la pirámide de Keops para ver lo excepcional que es el edificio. Mide 146 metros de altura y sus lados están perfectamente alineados con los 4 puntos cardinales con una variación de 1 grado. Los lados miden 230 metros con un error de solo unos milímetros. Además, según algunos investigadores, la Gran Pirámide se erigió en el centro de las tierras del mundo conocido, a 1/3 de distancia entre el Ecuador y el Polo Norte. Creemos que la Gran Pirámide fue construida en 32 años. Hemos descubierto que todas las piedras empleadas en la obra procedían del sur de la Gran Pirámide o del este de la Segunda Pirámide. Construyeron una rampa con escombros y barro. Empezaba en el lado sur y seguía hacia el ángulo del sudoeste y era una rampa permanente. Los bloques se transportaban desde las canteras, se subían por las rampas y se iban colocando en su lugar. Se necesitaron ingentes cantidades de piedra para construir las pirámides, aunque no es posible calcularlo con exactitud. El número de bloques utilizado en la Gran Pirámide es de entre 1 y 2,5 millones. ¿Cómo hicieron la base? Hemos encontrado estos agujeros de 40 centímetros de diámetro. Los egipcios los hicieron para trazar una base perfectamente cuadrada. Luego los llenaron y colocaron las piedras de los cimientos para construir una sólida base de 9 metros de altura. Traían la caliza blanca de Tora para el revestimiento de las pirámides, que ya no existen. En la cima de la segunda pirámide todavía perdura parte de ese recubrimiento de caliza blanca. Fueron necesarias 22.000 personas para construir una pirámide, y el trabajo se dividía entre obreros, artesanos, capataces, jefes de equipo y otros especialistas. Pero, ¿quiénes eran los constructores de las pirámides? ¿Dónde vivían y cómo pasaban el día? Zahi Hawass ha centrado parte de sus trabajos de investigación en hallar la ciudad de los constructores de las pirámides.
En los años 80 se empezaron las obras para el nuevo alcantarillado de un suburbio localizado cerca de la meseta de Gizeh. Los trabajos desenterraron los restos de un antiguo muro de ladrillos. Entre 1988 y 1989, Hawass y el arqueólogo Mark Lehner llevaron a cabo un proyecto de excavación para encontrar la ciudad perdida de los constructores a 400 metros al sur de la Esfinge y más allá del Muro del Cuervo, donde se encontraba el recinto sagrado. El pueblo no podía estar hacia el norte porque hay mucha distancia desde las pirámides hacia el norte. No podía estar al oeste, demasiado lejos del valle y del río. Podría haber estado hacia el este, pero había un canal o un puerto. Así que el sureste parecía el lugar correcto para buscar el asentamiento que concordara con todos los otros elementos del paisaje. El Dr. Zahi excavó en la pendiente para encontrar el cementerio de los trabajadores. Hemos encontrado un asentamiento más abajo del cementerio, donde podrían haber vivido los obreros, donde preparaban sus comidas y almacenaban el grano. ¿Esas ruinas, descubiertas accidentalmente, pertenecen a la ciudad perdida de los constructores? El sitio se había clausurado porque los asentamientos no interesaban. Solamente interesaban las tumbas, las estatuas, los juncos de oro, las momias y las inscripciones. Nosotros hacemos una arqueología diferente. Analizamos y recogemos los restos de huesos de animales, de las cabras que mataban para alimentarse, de las ovejas, las reses, los peces y las aves, cuyos restos tiraban a la basura. Estamos haciendo una labor de antropología. Recogemos esas pruebas para saber cuál era su dieta, cómo vivían, cómo era el clima, cómo obtenían los alimentos y cómo conseguían la energía para construir la pirámide. Recogemos las pruebas, hacemos dibujos, hacemos fotografías y tratamos de reconstruir sus vidas. Porque para nosotros es mucho más interesante que otra tumba con más inscripciones. Casi nos sentimos desdichados si encontramos cosas bonitas. Esta excavación no es para eso, es para encontrar información sobre cómo vivían y se organizaban. En el sitio, los arqueólogos han descubierto diferentes tipos de edificios. Probablemente la característica más importante del sitio son estas galerías largas o corredores, con grandes bloques. 4 grandes bloques de galerías que ocupan un espacio de casi 200 por 100 metros. Y están unidas al gigantesco muro de piedra llamado el Muro del Cuervo en la parte noroeste del sitio. Las calles son poco acogedoras. Hay 3 calles de este a oeste, sin recodos, sin esquinas, sin ningún lugar donde esconderse, desde donde se ve quién llegaba al trabajo y quién se quedaba atrás. Y al principio y al final de las calles están los puestos de guardia. Hay una muralla que rodea esta parte del poblado. Y creemos que estas estructuras eran usadas como barracones. Pensamos que este lugar era para los constructores de las pirámides, para los obreros, porque es similar a otros sitios con edificaciones levantadas por el Estado de forma muy regular. Estructuras grandes y destartaladas, como campamentos militares. Probablemente eran 2 poblados separados. Uno de ellos constaba de grandes dormitorios donde dormían y comían los trabajadores temporales, mientras que en el otro, en la zona oriental, las casas eran más cómodas y estaban destinadas a los artesanos y los capataces que vivían con sus familias. Estoy excavando para desenterrar una casa completa e identificar su diseño. Y también relacionar la estratificación de los restos de cerámica con la casa. En 2005, Toby Bjork y yo excavamos 5 metros cuadrados aquí y en un cuadrante que está al otro lado, para tener una sección completa del montón de cerámica. Como ven aquí, tenemos restos de recipientes
en capas muy densas. Y probablemente estos restos de cerámica fueron amontonados en muy poco tiempo. El equipo de Mark Lehner ha reconstruido una de las casas de los artesanos gracias a una innovadora técnica. Cubrieron los cimientos originales y luego construyeron encima este modelo a tamaño real. Este es el poblado del sureste y estamos dentro de una de las casas de los constructores de pirámides, reconstruida por los arqueólogos. Los cimientos estaban aquí y lo que han hecho ha sido levantarla a esta altura con la misma técnica, ladrillos del mismo tamaño y el mismo tipo de yeso que se usaban antiguamente. La casa está dividida en dos secciones principales: el interior y los patios interiores, utilizados para las diversas actividades industriales. En toda la zona se han encontrado muchos restos. Creemos que trabajaban aquí y hemos encontrado pruebas de que se encendían fuegos al otro lado de la pared. Aquí había actividad industrial, tal vez relacionada con su trabajo, o quizá eran las cocinas. Esta entrada conduce al interior de la casa, y al acercarse se ve un pequeño hueco donde debía de estar insertado el eje de la puerta. Es un acceso con un ángulo pronunciado, y al entrar tengo que girar, lo que le da más intimidad al interior de la casa. Y también la protege de los vientos del desierto. El interior era la única área techada con vigas de madera y una cubierta de barro. Dentro de la casa se reunía la familia y realizaban las actividades internas. Los niños jugaban aquí. Y esto es una mastaba, un banco, utilizado para sentarse durante el día y dormir por la noche. Y esto es un nicho para dormir. En los patios del este tenemos cosas relacionadas con el proceso del cereal. Esto es una parte reconstruida de un silo donde debían de guardar el grano. Y aquí hay un espacio donde probablemente lo trituraban, se arrodillaban y molían el cereal para hacer el pan. La casa reconstruida nos da una clara idea de cómo era la vida de algunos de los constructores de las pirámides que vivían aquí y trabajaban en Gizeh. Podemos imaginar que un obrero que viviera en el poblado de Gizeh se levantaría temprano, se asearía y se vestiría con un tipo de falda corta. Diría unas oraciones, desayunaría pan con ajo y bebería cerveza. Tardaría 20 minutos en ir de su casa a las instalaciones reales, donde recogería sus herramientas y entraría por el muro del Cuervo hasta la pirámide. La dieta especial de los constructores era el secreto de su gran fuerza. Los obreros comían grandes cantidades de carne. Por medio de las estadísticas, las muestras de los huesos y los restos de la basura de hace 4.500 años, sabemos que diariamente consumían carne suficiente para alimentar a 6.000 o 7.000 personas cada día. Aquí la gente comía muy bien, principalmente carne de res, que es la más cara y más apreciada de las carnes que se consumen. Sin proteína animal, no habrían podido mover piedras día tras día durante largos periodos de tiempo. Cuando los obreros morían, tenían el honor de ser enterrados cerca de sus gobernantes. Hawass encontró el cementerio de los constructores en el desierto, en la depresión sur del Muro del Cuervo. Las personas enterradas aquí eran obreros que murieron durante la construcción de las pirámides. El cementerio estaba totalmente intacto porque no hay oro. Cuando se mira bajo estas estructuras solo se ven esqueletos. Los primeros constructores enterrados aquí vivieron bajo el reinado de Keops durante la Cuarta Dinastía. Los descubrimientos más importantes en las tumbas de los constructores de las pirámides son la alfarería. A través de ella descubrimos que el cementerio era de la Cuarta y la Quinta dinastías
de la época en que se construyeron las pirámides de Gizeh y tal vez las de Abusir. Aquí se encuentran moldes, pequeñas vasijas, pero el hallazgo más importante son las jarras de cerveza. Eran muy importantes para los egipcios, especialmente para los obreros. Bebían cerveza por la mañana, por la tarde y por la noche. Era muy importante para ellos, porque tenían jarras de cerveza en las tumbas para beber en la otra vida. Otra cosa relevante es que estas tumbas fueron construidas con ladrillos de barro y estaban reforzadas con trozos de piedra caliza y de basalto, escombros de la construcción de las pirámides. Los obreros guardaban los trozos de piedra caliza y los usaban para construir sus tumbas. Los arqueólogos han descubierto cientos de tumbas muy diferentes. Probablemente los diferentes estilos de las tumbas reflejan las costumbres locales. Hay dos cementerios, el cementerio bajo y otro en una zona más alta. El primer cementerio, el más bajo, está ubicado en el llano, y ahí están las tumbas de los capataces. Cada una de ellas está rodeada por tumbas más pequeñas de los obreros que trabajaban para los capataces y su familia. Aquí descubrimos muchas tumbas. Cuando hallamos una, la medimos. Observamos el diseño y los materiales y la comparamos con otras tumbas. Cuando descubrimos un esqueleto, avisamos a los antropólogos y se lo llevan para estudiarlo. Una vez hecho el estudio, envía un informe sobre todo lo relacionado con el esqueleto del obrero. Un equipo de antropólogos estudia todos los huesos encontrados. Las pruebas realizadas en los obreros enterrados en estas tumbas proporcionan a los arqueólogos pistas muy importantes para establecer su estado de salud, edad y las enfermedades que sufrían. El estudio de los huesos de los constructores de las pirámides ha sido muy importante. Tenemos un equipo de antropólogos a pie de las excavaciones que recogen todos los trozos de hueso de las tumbas. Los traen aquí, ponen el número de la tumba y empiezan a estudiar los huesos. De hecho, es la primera vez que se estudian los huesos de los constructores de las pirámides. Y es muy importante, porque nos dan su altura. Y eran como nosotros. Aproximadamente medían entre 175 a 180 centímetros. No eran gigantes que podían levantar piedras. Y la media de edad de su muerte era de 30 a 35 años. Eso es muy extraño. Y creemos que podría deberse a una enfermedad producida por unas bacterias del agua llamada bilarciasis. Y esa es tal vez la razón de su temprana muerte. Los huesos de los constructores de las pirámides son testigos del agotamiento físico que sufrían. Se puede ver la tensión en cada hueso, porque cargaban piedras. Procedían del Alto Egipto, eran personas jóvenes. Los hombres acarreaban piedras y las mujeres llevaban agua y comida a los obreros. Y todos tenían lesiones en la espalda. Lo más importante que hemos hallado en nuestros estudios es que la mayoría de los obreros sufrían accidentes. Pero si se rompían una mano, se la entablillaban. Hemos encontrado muchos huesos fijados con madera. También encontramos el esqueleto de una persona a la que le fue amputada una pierna. Hace 4.400 años se hacían tratamientos médicos como los actuales, al lado de las pirámides. Si le ocurría algo a un obrero, lo curaban. Hemos descubierto por uno de los cráneos que a una persona que padecía un cáncer se le practicó una operación de neurocirugía y que vivió 2 años más.
Eso es algo muy importante, que nos dice por primera vez que los constructores de las pirámides no eran esclavos. Una rampa conecta el cementerio inferior con el superior. Las tumbas de los artesanos y los funcionarios menores están ubicadas en las pendientes que descienden hacia los llanos. En el cementerio superior están las tumbas de los especialistas, como delineantes y artesanos. Hemos encontrado unas interesantes inscripciones en el cementerio, como la de un capataz de un lado de la pirámide, del capataz de los obreros que acarreaban piedras y del capataz del puerto. Esta es otra tumba especial con forma de pirámide construida con ladrillos de barro, destinada a ser la sepultura de uno de los capataces. Eso cambia totalmente nuestra idea de que las pirámides, como creían los eruditos, estaban ligadas al antiguo reino, que eran solo para los reyes y las reinas. Pero ahora se sabe que eran para ricos y pobres. Las pirámides eran para todos, y es un descubrimiento asombroso. Las inscripciones halladas en las tumbas nos hablan de la vida cotidiana de los obreros. Esta es también una de las tumbas más asombrosas. Este hombre pobre, Nefertiz, era jefe de los obreros, y por algunas evidencias creo que este hombre estaba a cargo de la panadería que descubrimos al este de las tumbas de los constructores de las pirámides. Y lo asombroso es que aquí vemos de pie a Nefertiz. Y miren abajo. Está haciendo pan. Tienen la masa en el recipiente. Y aquí están haciendo cerveza. Estos son sus hijos. Y esta mujer está horneando el pan. Es su esposa. Y tenía un título. Era comadrona. Ayudaba a nacer a los niños. En esta tumba dice que tenía 2 esposas y sus nombres están inscritos en la tumba. Y tenía más de 11 hijos. Es sorprendente porque demuestra la relación entre el cementerio y las instalaciones de los obreros. Esta es otra tumba especial que me gusta mucho. La llamo la tumba de la maldición. Este hombre tenía tanto miedo de que le pasara algo a su tumba que inscribió una maldición. Dice: si alguien toca mi tumba, será devorado por un cocodrilo, un hipopótamo y un león. Te comerán. Así avisaba que no quería que entrara nadie en su tumba, porque para los antiguos egipcios era muy importante que sus tumbas perduraran eternamente, tanto si eran obreros como reyes. El descubrimiento de la ciudad de los constructores y los 2 cementerios nos da una nueva percepción respecto a una parte de la historia del antiguo Egipto que nadie nos había contado. Ahora sabemos que las pirámides eran un proyecto nacional de todo el país. Las pirámides simbolizaban la fuerza y el poder de la dinastía dirigente. Aseguraban el renacimiento del dios Sol que protegía el mundo con su magia, como debía ser. Cada pueblo enviaba a cierto número de jóvenes a trabajar durante unos meses para el rey. Obviamente tenían una especie de recompensa a nivel filosófico, trabajando en un proyecto que aseguraba la eternidad, la vida eterna del faraón, que aseguraba a su vez la vida eterna de Egipto. Durante siglos, el estudio del antiguo Egipto estuvo dedicado a la búsqueda de tesoros, cada uno más espectacular que el anterior.
pero los arqueólogos modernos están más interesados en los restos de las personas que crearon la civilización y dejaron tras de sí estos monumentos. La búsqueda de los constructores de las pirámides es la búsqueda de los hombres y mujeres que construyeron Egipto. Montar una escuela de campo en este sitio era un paso natural. Formalizar una situación existente. Durante muchos años, la mayoría de los excavadores que trabajaban con Mark han sido egipcios. El director del sitio es egipcio y algunos de los mejores excavadores son egipcios. Hace pocos años, cuando empecé a trabajar aquí, tuvimos 6 u 8 personas en prácticas del Taftish de Gizeh y trabajan junto a los arqueólogos extranjeros. Era totalmente lógico formalizar eso y usar este asentamiento como escuela de campo. Es un lugar excelente, porque hay muchos especialistas que pueden hablar de los diferentes materiales que tenemos. Y también es un asentamiento arqueológico muy difícil. Limpiar y catalogar una tumba o un templo es una cosa, pero la arquitectura de adobe, en estas condiciones, con lluvia, cerca de un pueblo, en un asentamiento urbano, es una arqueología difícil y, en cierto sentido, es difícil de estudiar, a menos que tengas la oportunidad. Por eso es un buen asentamiento. Las condiciones están controladas y aún así son bastante difíciles. No es solo un ejercicio. Una de las cosas que nos hacen sentir incómodos a todos es que las escuelas de campo sean dirigidas como un ejercicio. Se abre un cuadrado pequeño, los estudiantes hacen un poco de arqueología y luego se cierra otra vez. Aquí eso es muy serio, en el sentido de que no se cierra nada que haya sido excavado. Los estudiantes, como nosotros, abren y excavan un auténtico sitio arqueológico y tienen que tomárselo muy en serio. Aquí se desafían las pautas de dirección de una escuela de campo. Pero también es muy bueno. Ha sido una gran oportunidad haber puesto en marcha 3 escuelas de campo en un ciclo de 2 años. Escuelas de campo para principiantes donde impartimos las bases de la datación arqueológica, de acuerdo con lo que vemos en la emergente práctica arqueológica. De la misma manera que los topógrafos, los dentistas o los médicos hacen prácticas, nosotros también debemos aprender ciertas cosas. En la arqueología es igual. Hay muchas especialidades, pero hay que hacer un mínimo. Y ese mínimo es lo que nos gustaría enseñar. No porque lo sepamos mejor que nadie, sino porque hace años que lo hacemos. Y en cierto sentido, nos sentimos orgullosos de excavar así. Nos parece una buena oportunidad para explicárselo y formar a los colegas que trabajan con nosotros con un plan adecuado, con conferencias, con prácticas en las especialidades que deben aprender, tocando todos los materiales con los que tienen que trabajar en Egipto. ¿De acuerdo? Vuelves aquí y observas desde un lado. Los alumnos de la escuela de campo son colegas. A decir verdad, no solo son iguales a nosotros, sino que administrativamente son nuestros superiores. Supervisan nuestro trabajo. Cada misión en Egipto tiene un inspector que supervisa el trabajo. Es casi imposible supervisar un trabajo que no comprendes, y eso es muy injusto. Las universidades egipcias son magníficas en lengua e historia. Los arqueólogos egipcios son muy buenos leyendo jeroglíficos, muy buenos en historia y en muchas especialidades, pero no han tenido la oportunidad de practicar la arqueología.
Y con todo, salen al campo y esperaron dirigir excavaciones y supervisarlas. Por eso se ha puesto en marcha este proyecto del Dr. Hawass, para entrenar a los arqueólogos egipcios haciendo las prácticas usuales de registro arqueológico, para que puedan hacer bien su trabajo, que es verificar que el trabajo haya sido hecho correctamente, porque los extranjeros, igual que todos los demás, tienen objetivos diferentes y quizás su trabajo no es el estándar. En Europa tenemos algo parecido. En Francia y en Inglaterra hay un departamento que verifica que el trabajo arqueológico se ha hecho siguiendo un modelo y no llevado por el dinero, por ejemplo, u otros motivos. Así que son nuestros colegas. Tienen grandes conocimientos de historia egipcia, arte, religión, lengua, pero no han practicado el dibujo, el examen, la excavación, la fotografía, y nuestra idea es que aprendan todas esas técnicas básicas con un bajo apoyo técnico, porque muchas personas dependen de la tecnología para cubrir su falta de conocimientos, y eso es un error. Puedes hacer un buen trabajo arqueológico con la herramienta más sencilla, con una cinta, un compás, papel milimetrado, una libreta y un lápiz, unos cuantos conocimientos y un poco de experiencia. Y ese es el principio básico del primer año de la escuela de campo. Tienes que hacer un buen trabajo con herramientas sencillas. El segundo año es de especialización y también estamos muy orgullosos de eso. Creo que tenemos 4 especialidades. Osteología humana, para excavaciones de tumbas. También cerámica, ilustración arqueológica, que incluye epigrafía y observación arqueológica. Y algunas personas se especializan en excavación, que se tarda más tiempo en aprender. Estamos muy contentos porque tenemos colegas que han estado años estudiando momias o esqueletos, que necesitaban especializarse en ese tipo de conocimientos y tener la oportunidad de trabajar en estas condiciones. Y aquí podemos hacerlo. Por lo menos durante un año hemos dirigido esta escuela de campo avanzada. Al final, cuando muchos sitios egipcios sean excavados y haya mucho material que estudiar, no será necesario almacenarlo, porque habrá ceramistas, ilustradores, topógrafos y osteólogos egipcios que podrán procesar los materiales como hacemos en esta excavación. Solo hemos dirigido escuelas de campo para inspectores de antigüedades egipcios. Se han interesado algunos extranjeros a quienes gustaría asistir a la escuela de campo como parte de la carrera. Estamos en contacto con estudiantes egipcios de la Universidad del Cairo, pero por el momento creemos que quienes lo necesitan realmente son aquellos que están en el campo y tienen que enfrentarse diariamente a la arqueología. Así que por el momento nuestra escuela de campo es exclusiva para los SCA, los inspectores de antigüedades egipcias. Al mismo tiempo entrenamos a otras personas porque la gente que se une a nosotros tiene alguna experiencia en Europa, pero no aquí, y los estamos entrenando también. Tenemos más personas en prácticas que estudiantes en la escuela de campo. Siempre tenemos un cierto número de personas que vienen del Taftish de Gizeh a trabajar con nosotros. Algunos son colegas que conocen bien el trabajo y otros son principiantes. Pero no podemos decir que son alumnos de la escuela de campo porque no lo son, pero están practicando, así que el entrenamiento es ininterrumpido y general. Pero por el momento la escuela de campo es exclusiva para los inspectores que trabajan diariamente para la SCA.
También hemos descubierto algunas tumbas pequeñas, que tal vez pertenecían a los ayudantes o a sus parientes. Igual que Keops, sus altos funcionarios tenían permiso para construir su tumba al oeste de su pirámide o cerca de la Gran Pirámide para poder estar con él en la otra vida, ya que consideraban a su rey como un dios. Lo mismo ocurre en el cementerio de los obreros. Los oficiales y los jefes de los obreros tenían permiso de los ayudantes para que sus buenos obreros, y tal vez algunos de sus parientes, construyeran sus pequeñas tumbas en algún lugar cercano, tal vez al este o al sur. Como ven aquí, hay muchas tumbas pequeñas al este de este promontorio, donde se enterraban a los oficiales y a los capataces. Creo que este esqueleto es de un anciano. Si observamos sus dientes, vemos que la mayoría de ellos están en muy mal estado, muy deteriorados. Y los huesos también están en muy malas condiciones. Tal vez porque el lugar no era lo bastante seco, o porque los fosos no estaban bien construidos. En definitiva, echando una ojeada a los restos de los huesos, podemos descubrir que era un anciano. La mayoría de los esqueletos del cementerio de los obreros miraban al este. Es la dirección para alcanzar la nueva vida. La mayor parte de ellos están en posición fetal, como los bebés dentro de sus madres. Están en posición fetal, como los bebés. Los bebés vienen a la vida y los muertos resucitarán. Creo que a esa idea se debe la posición fetal. Normalmente solemos encontrar algunas cuentas, adornos, recipientes para cerveza, para pan y otro tipo de vasijas. A veces hemos descubierto algunas estatuas cerca del esqueleto, pero suelen estar en pequeñas cámaras dentro de la tumba. Este es uno de los artefactos, uno de los objetos descubierto cerca del esqueleto, al lado del esqueleto. Creemos que esto es un molde para pan. Es un recipiente para el pan, para harina y pan. No está bien hecho, especialmente la base, porque está hecho a mano. Este está bien. Es uno de los que diríamos de mediana calidad. Están en buenas condiciones porque están hechos con un torno de alfarero. Pero este está hecho a mano. El pan y la cerveza eran muy importantes para los obreros, o para todo el mundo de esa época, especialmente los pobres. Esto es simbólico. Por ejemplo, es una copa simbólica. No la usaban para beber. Pero según sus creencias, pensaban que podían usar todo lo que representaran en las paredes, en las inscripciones, y por eso dejaban esas cosas dentro, cerca del esqueleto. Esto es un plato pequeño, tal vez para usar como plato, o como tapa de una jarra. Es pequeño, pero tiene un uso simbólico, como las jarras de cerveza. Esto es para pan. También hemos descubierto algunas jarras de cerveza. De acuerdo con sus creencias, como creían en la resurrección, las ponían en sus tumbas o cerca de los esqueletos para que las usaran. Ponían todo lo que les gustaba, lo que hacían. Y si observas las inscripciones del interior de las tumbas de hombres ricos o altos funcionarios, se ven detallados los trabajos que hacían, lo que comían y bebían, todo, porque seguirían haciéndolo en la otra vida.
Estamos en el poblado occidental, cuya distribución es muy diferente a los edificios de Geradi, que está ahí. También es diferente al poblado oriental, que es un asentamiento organizado que se encuentra al este de nuestra zona de estudio. En este grupo arquitectónico hay una casa grande. Hemos identificado 3 casas. Una de esas unidades, la casa número 1, es mi área de estudio y está justamente detrás de mí. En 2005, el arqueólogo sueco Toby Björk y yo excavamos al sur de la unidad número 1 en un montón de cerámicas. Es acumulación de restos de cerámica de allí. Y es muy interesante, porque no solo son trozos de recipientes, sino que están mezclados con restos de otros objetos y varios sellos que nos interesan y son muy importantes, porque no hay papiros en el sitio. Pero tenemos esos sellos. Los sellos son como este. Son de arcilla y llevan impresos jeroglíficos, como el nombre del faraón, Kefren o Menkaure, y a veces el título de un capataz o de un escriba. En el año 2005 encontramos unos 2.500 sellos en todas partes del sitio. Pero cuando excavamos el montón de cerámica, después de trabajar unas 8 semanas, encontramos otros 2.500 sellos, la mayoría de ellos oficiales. Y uno de nuestros especialistas en sellos, John Nolan, ha estado estudiando los sellos del sitio y los de la escombrera de cerámica. Y ha dicho que la mayoría de los que encontramos eran de altos funcionarios y relativos a las actividades del visir. Y eso nos da alguna idea de la relación entre el montón de cerámica y la casa de la unidad número 1, porque esa casa es la más grande del sitio y podría haber sido propiedad de un alto dignatario o un cortesano. Esto es lo que llamamos el poblado occidental, pero también lo llamamos el campo de fútbol occidental, porque antes esto era un campo de fútbol. Esta zona empezó a excavarse en 2004 y ahora el campo de fútbol está ahí. Tenían que trasladarlo al sur para que pudiésemos investigar lo que hay bajo el campo de fútbol. Pero todavía sigue ahí. En 2004, como no se había trasladado aún, decidimos empezar a excavar. Y una vez retiramos una gruesa capa de arena, apareció el poblado. Encontramos muchos restos arquitectónicos y luego identificamos 3 unidades de casas, como ya he dicho antes. Los trabajos empezaron en 2004 y continuaron en 2005 y 2006. Creo que tendremos que terminar esta estación porque uno de los problemas es la crecida de las aguas subterráneas. Todo se moja, así que no tenemos mucho tiempo. Esto es como un rescate arqueológico y tenemos que terminar lo antes posible. Conseguir información y luego presentar lo que hemos encontrado en los pasados 3 años. A mi entender, la arqueología es descifrar, porque la arqueología y la excavación son una especie de demolición, destruyen, y por eso tenemos que codificarlo apropiadamente, dibujar secciones de los planos, tomar notas de campo
y fotografías. Y ahora también grabamos en vídeo. Tenemos que anotar y registrarlo todo para reconstruir luego correctamente todo lo que hemos destruido. Además, tenemos el montón de restos de cerámica originada por la Unidad 1. En cuanto terminemos, tendremos que establecer una sección entre el montón de cerámica y la unidad. Conseguir la relación estratigráfica y la información entre el montón de cerámica y la unidad. Y eso nos demostrará si el montón de cerámica fue producido por la unidad y que parte de la casa, o toda la casa, ya había sido abandonada. Y si la gente que tiraba la basura era de un lugar determinado o procedía de otra parte, no de la unidad. Primero, construimos hipótesis y luego demostramos esa relación. Mi tarea durante esta estación es recoger información sobre el montículo de cerámica y la unidad de casas. Antes de que yo encontrara las tumbas de los constructores de las pirámides, todo el mundo creía en todas partes, la gente que ve programas como Stargate y muchos programas norteamericanos, que las pirámides no fueron construidas por los egipcios. Hay muchas teorías sobre eso. La gente dice que las pirámides fueron construidas por civilizaciones perdidas y cosas así. El público nunca veía nada que les dijera que eso es un error. He estado excavando en Gizeh desde hace 25 años y nunca hemos descubierto nada sobre seres procedentes del espacio sideral. Nunca hemos descubierto nada sobre civilizaciones perdidas. Lo que hemos descubierto son restos de los obreros que construyeron las pirámides, los nombres de esas personas, de los visires del rey, de los obreros del rey, de las personas involucradas en la construcción de la pirámide. Y el descubrimiento de las tumbas de los constructores de las pirámides ha sido el descubrimiento importante que he hecho, porque dicen a todo el mundo dos cosas importantes: que las pirámides fueron construidas por los egipcios y que no fueron construidas por esclavos, porque si hubieran sido esclavos no habrían sido enterrados al lado de la pirámide y no se hubieran construido para ellos tumbas para la eternidad. Encontramos cerámicas, jeroglíficos, inscripciones y piedras con sus nombres. Y todo ello nos habla de los constructores de las pirámides. Todo lo que he encontrado en mis excavaciones en Gizeh se traerá a esta tienda, bajo la meseta. Por ejemplo, leamos las inscripciones en este bloque de piedra caliza, parte de lo que descubrimos en el cementerio superior. Si leen el título en los jeroglíficos, dice Imerá Nesu Kat, que significa capataz al servicio del rey. Pero lo más importante es esto. Y seguimos leyendo Imerá Ges Mer, capataz del sitio de la pirámide. Era alguien que estaba en el sitio de la pirámide. Antes del descubrimiento de las tumbas de los constructores de pirámides en Gizeh, solo sabíamos de los obreros de Deir el-Medina. Los obreros de Deir el-Medina eran los obreros que tallaron las tumbas en el Valle de los Reyes, que decoraron las tumbas de los reyes. Solían vivir en cabañas y trabajaban
día y noche para construir la tumba del rey. Si se fijan, en Deir el Medina, las tumbas están ubicadas en el sur y el Valle de los Reyes está en el norte. Miren el descubrimiento de las tumbas de los constructores de las pirámides. Los obreros en Deir el Medina copiaron exactamente a los obreros de Gizeh. Las tumbas están en el sur y las pirámides en el norte. Otra cosa interesante es que en Deir el Medina el pueblo está al lado de las tumbas y en Gizeh el pueblo está al lado de las tumbas. El pueblo estaba bajo lo que hoy es el pueblo de Daslet es Saman, la zona que está excavando Mark Lehner. Otra cosa importante es que los obreros de Gizeh veneraban a la diosa Hathor, la diosa de la belleza y el amor. Construían las pirámides con amor. Los obreros de Deir el Medina también veneraban a Hathor y construían las tumbas del Valle de los Reyes con amor. Y eso es algo asombroso que ningún arqueólogo ha notado, que la gente de Deir el Medina y el Nuevo Reino, más de 1000 años después, copiaron los descubrimientos que hemos hecho en Gizeh. El descubrimiento de las tumbas de los constructores de las pirámides. Este episodio es asombroso. Verán tumbas que nunca se han visto. Son las tumbas perdidas de Tebas. Muchas de ellas no se habían abierto jamás. No las había visto nadie. Escenas asombrosas muestran cómo los egipcios las consideraban un paso a la inmortalidad. Te aclamamos, oh Nilo, que te manifiestas en esta tierra y vienes a dar la vida a Egipto. Apareces misterioso de la oscuridad, en este día celebrado por todos. Riegas los huertos creados por Ra y consigues que viva el ganado. Das de beber a la tierra de un país exhausto. El historiador griego Heródoto describió Egipto como el regalo del Nilo. Este gran río siempre ha representado la vida para los egipcios. Ha permitido que el país sobreviva durante miles de años y allanó el camino a una civilización que ahora estamos empezando a comprender. Para los antiguos egipcios, la vida y la muerte estaban estrechamente ligadas. Después de la muerte, la vida continuaba y, por lo tanto, las tumbas eran tan o más importantes que sus casas, como el lugar donde pasarían la mayor parte de sus vidas. Un entierro apropiado garantizaba una vida feliz en la tierra de Osiris. Esto no solo era aplicable a los reyes, sino a cualquiera que tuviera responsabilidad de asegurar su propia vida después de la muerte, dependiendo de sus riquezas. La necrópolis más famosa del mundo está oculta entre las montañas de la antigua Tebas, a lo largo de la orilla occidental del Nilo. Hace unos 3.500 años, la edad de oro del antiguo Egipto, los faraones más grandes del Nuevo Reino eran enterrados en el Valle de los Reyes. Durante el siglo pasado fueron halladas, no muy lejos del valle, cientos de tumbas secretas pertenecientes a la nobleza, altos funcionarios y sacerdotes del Nuevo Reino. Profusamente decoradas con maravillosas pinturas, las paredes de estas tumbas son prácticamente desconocidas. Solo algunas personas han tenido el privilegio de admirar su belleza, ya que la mayoría están cerradas al público. Allí hay cientos de tumbas, y son únicas, decoradas con hermosas escenas. Son tesoros de un valor incalculable que, sin embargo, están en peligro de desaparecer para siempre. Las tumbas perdidas de Tebas.
Muchas cosas no han sido registradas porque nadie tiene acceso a ese tipo de tumbas. Por eso me gusta el nombre de las tumbas perdidas de Tebas. El público, e incluso los eruditos, solo conocen unas cuantas tumbas, las más famosas, como la tumba de Rekhmerá, un visir que recibió la orden de su rey de decir solo la verdad. Y en mi opinión es única, porque muestra la relación entre esa persona y el rey. Como las tumbas de los faraones e incluso aquellas construidas para la nobleza, fueron diseñadas para garantizar que el difunto tendría un viaje seguro después de la muerte a la vida eterna. He llegado y he sido llevado ante quienes están en su divina asamblea y quienes se arrodillan ante mí. Me adoran porque me he alzado como un halcón de oro con la cabeza del Benú. Sin embargo, los tesoros más preciados que ofrecen las tumbas perdidas son las pinturas que nos relatan la vida cotidiana. Tanto las escenas de caza y de la cosecha del trigo, como los maravillosos frescos que representan la vendimia, nos dan una imagen excepcionalmente clara de cómo era la vida hace más de 3000 años. En la TT-82, la tumba de un alto funcionario de la 18ª dinastía, podemos ver un ejemplo de un evento importante en la vida de un egipcio, la peregrinación de Abidos, el legendario lugar del entierro del dios Osiris y necrópolis de los primeros reyes de Egipto. Estamos a punto de entrar en una de las tumbas perdidas, la TT-66. Solo están abiertas un par de tumbas tebanas y al resto solo se puede acceder con un permiso especial. Nunca he visto esta tumba, nunca he visto fotografías de ella, así que es un momento maravilloso. La TT-66 es la última morada de Epu, visir del faraón Tutmosis IV, que vivió por el 1400 a.C. Como pueden ver, la mayor parte de la decoración de esta tumba ha desaparecido. El techo, que está tan bellamente pintado que parece el estampado de un tejido, se ve en parte ennegrecido, por lo que se supone que alguien estuvo viviendo en esta tumba y encendía un fuego que acabó destruyendo esta parte. También hicieron destrozos. Aquí había una figura del propietario de la tumba que arrancaron deliberadamente. El resto de la decoración se ha caído de la pared, pero todavía quedan algunos detalles maravillosos. Esta es una escena de trabajo y el propio visir debía de ser el responsable de supervisar este tipo de actividad. Aquí vemos una estatua del rey arrodillado y aquí hay unas personas construyendo un carro. Otras personas hacen sandalias, trabajan con pieles. En este registro vemos estos objetos rectangulares que son lingotes de metal, y la gente que está abajo aviva un fuego, así que están fundiendo el metal para usarlo. Queda muy poco más. Esto es precioso. Es una procesión de hombres que llevan una especie de ramas. Generalmente eso se hacía como parte de la celebración de algo o como parte de una procesión. Está muy bien detallado, pero la mayor parte ha desaparecido totalmente. Esto es maravilloso. Aquí están haciendo vino, cogiendo uvas para hacer vino. Y luego aquí, en la parte inferior, otra vez estamos en los pantanos. Y aquí tenemos una red de palma, llena de pájaros. Hay una soga que viene de aquí y están tirando de ella. En realidad la soga no se ve, pero debe de estar ahí, sujeta por la gente que tira de la red. Este es el hombre que les dice qué deben hacer. Los frescos de algunas de las tumbas describen el trabajo que realizaban sus propietarios con toda clase de detalles. Menna, por ejemplo, el propietario de la TT-69, trabajaba en las fincas agrícolas del rey y el dios Amón, y vemos escenas de trabajos agrícolas en la capilla de su tumba. Menna también supervisaba la elaboración del vino.
Esta tumba, la TT-125, muy grande y perfectamente decorada, es un ejemplo de tumba en forma de T. Este es el cortejo fúnebre. Tenemos a la momia sobre unas andas en un trineo del que tiran un grupo de hombres. Es parte del funeral. Aquí tenemos las ofrendas de comida, los arpistas, los cantantes y los celebrantes, y el propietario de la tumba sentado para recibir montones de ofrendas. Y ahí está con su esposa. En la parte posterior, estas preciosas estatuas talladas en piedra. El propietario de la tumba está en el centro con una mujer. Podría ser su esposa o su madre. No se ve la inscripción donde lo dice a un lado. Y al otro lado hay un hombre. Los hombres tienen la piel rojo oscuro y la mujer una piel dorada. Son los objetos del culto a quienes se les hacían las ofrendas. Recuerden que estamos en la capilla superior, así que la momia y el equipo funerario habrían estado en la cámara de entierro inferior. Muchas de las tumbas perdidas de Tebas ni siquiera han sido registradas en los libros estatales. Hay muchas tumbas perdidas sobre las que nadie sabe nada. Fueron selladas totalmente por dentro. Es increíble que hubiera momias dentro de algunas de las tumbas y que a nadie se le ocurriera sacarlas. Tesoros aún no descubiertos están escondidos en las colinas tebanas. En junio de 2006, una expedición de Pensilvania, dirigida por la arqueóloga Susan Redford, hizo un descubrimiento excepcional mientras trabajaba en la tumba TT-46 perteneciente a Ramose, mayordomo y superintendente de las propiedades de Amón. Empezamos nuestra expedición limpiando la pendiente de Gebel. Lo primero que hicimos fue limpiar los alrededores de la tumba. Ese fue nuestro primer trabajo en la TT-46. Susan Redford descubrió una pequeña tumba de ladrillos de adobe que se había desplomado. Al limpiarla, ella y su equipo descubrieron un ataúd intacto. Sí, porque podemos dañar la cabeza. Aquí se ve donde se han sellado las clavijas. Tened cuidado. Cuidado, cuidado. Por aquí va bien. Aquí está bien. ¿Por dónde estáis vosotras? Por aquí. Ya tenemos esa parte. Esta va a ser difícil. ¿Y si lo cogemos por aquí? Por este borde. Por el regazo. Debe de estar por aquí. Haciendo un poco de presión por aquí, sobre la máscara. Intentémoslo. Vosotros sujetad por ahí. Ya se mueve, se mueve. No ha sido una sorpresa ver la momia, porque ayer ya vimos que estaba dentro a través de las tablas de la tapa que estaban un poco abiertas y dejaba ver algo del interior. El ataúd está hecho de madera. Todo fue enyesado para suavizar la madera. Es lo que los egipcios llaman un muna, un revestimiento muy ligero de yeso. Cuando vi salir la caja de la tierra, pensé por un momento que era un ataúd de cerámica, porque el yeso era de color naranja, como el de las cerámicas encontradas en la zona. ¿De quién es esa momia? Mediante otras investigaciones se intentará revelar ese misterio. Un visir o un sacerdote, un sumo sacerdote, un tesorero, un obrero, un artesano. Esas son las personas que en realidad hicieron Egipto. Ellos desarrollaron Egipto en la Edad de Oro y el Nuevo Reino. Los obreros, los artesanos y los artistas que construyeron las tumbas para los faraones y la nobleza durante el Nuevo Reino
vivieron en un pueblo erigido para ellos, situado en una árida parte del desierto, cerca del Valle de los Reyes, conocido como el lugar de la verdad, Deir el-Medina. Estamos en la aldea de Deir el-Medina, en la parte occidental de Tebas. Es un pueblo fascinante que fue habitado por los obreros que construyeron las tumbas de los faraones en el Valle de los Reyes. Fue fundado al principio del nuevo reino y habitado por los obreros hasta que fue abandonado porque era poco seguro vivir aquí. Es un pueblo maravilloso. Pueden ver las casas con las tumbas de los obreros por detrás. Una de las cosas más interesantes de este pueblo es eso, que está muy bien conservado porque se halla en el desierto, el lugar de las tierras inundables. Aquí se han encontrado cosas fascinantes, muchos restos de escritos que nos dan información sobre la vida de las personas que vivían aquí. Es un pueblo fascinante y voy a ser la primera persona en entrar durante muchos años. El pueblo estaba aislado y rodeado por muros de 6 metros de altura. Los obreros estaban bajo vigilancia continua para evitar cualquier contacto con desconocidos, porque eran los únicos que sabían exactamente dónde estaban ubicadas las tumbas de los faraones. La comunidad de Deir el-Medina estaba muy bien organizada. Todos sus habitantes trabajaban para el faraón y sus cortesanos se beneficiaban de un buen nivel de vida y un elevado estado social. Eran muy cultos, como demuestran cientos de ostracas halladas en el pueblo. Vivían en casas espaciosas y cómodas. Entramos desde la calle y bajaríamos algunos peldaños de piedra. Aquí debía de haber una escalera de piedra. Descienden al vestíbulo. Esto está edificado sobre unos cimientos de escombros de rocas y las paredes eran de ladrillos de adobe con un piso. Se puede ver que las paredes estaban enyesadas y pintadas. La decoración ya no es visible, pero normalmente era un zócalo de color rojo y la parte de arriba pintada de blanco. Esto era un banco de ladrillos de adobe que llegaba hasta aquí, como hemos visto en otras casas, y durante el día se usaba para sentarse, hacer algunas actividades y posiblemente para dormir por la noche. Solían tener hornos aquí detrás para cocer el pan, pero a cielo abierto porque en un espacio cerrado y pequeño producían demasiado calor. Una característica importante de estas casas son las escaleras que suben al tejado. Estas casas tenían un piso, así que cuando este pueblo estaba habitado, debía de haber tejados por todas partes. Se podía recorrer pasando de un tejado a otro. Esta es la segunda cámara de la casa. Esto era una plataforma que hacía las veces de cama. Aquí se ve la parte de arriba y la parte posterior de esta zona enyesada y pintada sin decoración. Y en el centro tenemos una columna que soportaba el techo. Probablemente aquí tenían animales, lo que es muy interesante porque hoy, si visitas pueblos de Egipto, ves a los animales dentro de las casas, algo a lo que no estamos acostumbrados en Occidente. Aquí tenemos un ejemplo muy bonito de una puerta con jambas de piedra caliza. Esta piedra era importada, era muy bonita y cara. Aquí quedan restos de pintura roja y aquí es donde ponían el cerrojo para cerrar con llave. La mayoría de estas casas también tienen 1 o 2 sótanos. Están bajo la segunda habitación y debían ser un buen lugar bajo tierra para guardar alimentos, mobiliario, cosas así, pero principalmente para comida. Esta habitación es bastante grande. Aquí hace mucho más fresco y se podían guardar muchas cosas, sobre todo grandes recipientes de arcilla que ayudaban a mantener las cosas frescas. Para la construcción de cada tumba real se designaban entre 30 y 120 obreros. Trabajaban 8 días consecutivos en el Valle de los Reyes
y regresaban a Deir el Medina, donde descansaban y pasaban 2 días con sus familias. Percibían un sueldo mensual en especias, trigo para el pan y cebada para la cerveza, y también pescado, verduras, leña y aceites para el cuerpo. Sin embargo, durante el reinado de Ramsés III, por el año 1150 a.C., dejaron de llegar suministros durante varias semanas. Los obreros dejaron las herramientas y se negaron a seguir trabajando. Año 29 del reinado de Ramsés III, día 10 del segundo mes de la inundación. Los obreros han entrado hoy en la necrópolis gritando: «Tenemos hambre, no hemos recibido alimentos desde hace 18 días». Fue la primera huelga de la historia. El faraón no castigó a los obreros y los suministros fueron repartidos otra vez con regularidad. Durante los 2 días de descanso que tenían todas las semanas, los obreros dedicaban su tiempo a construir sus propias tumbas en las pendientes que dominan el pueblo. Cada tumba consta de 2 partes principales, una capilla a nivel del suelo y la cámara mortuoria bajo tierra. En las capillas superiores hacían las ofrendas a sus parientes muertos. Esta es una reconstrucción, y las capillas eran coronadas por estas pirámides pequeñas. Estos son símbolos solares muy importantes que se remontan al antiguo reino, pero seguían siendo muy importantes en el nuevo reino. La tumba de Amennact, sirviente en el lugar de la verdad, representa el largo viaje que los difuntos tenían que hacer para alcanzar la región del bendito. Esto es increíble. Estamos en la TT 218 de Deir el Medina. Es una tumba del periodo de Ramsés de la dinastía 19 o 20 y pertenece a un obrero que vivió en Deir el Medina, cuyo nombre era Amennact. Este es Amennact. Es importante entender que la parte subterránea de las tumbas son para la resurrección, el renacimiento y la vida después de la muerte. Están diseñadas para ayudar al propietario de la tumba a llegar con éxito a la otra vida y vivir allí para siempre. Cuando alguien mira al exterior de la tumba, significa generalmente que reciben visitas, como los dioses. Y aquí, Amennact y su esposa están mirando hacia afuera. Este es Nit. Este es Nut y este es Nephthys. Este debe ser Amennact, otra vez, y aquí se puede ver su título, Seryem Hash y Senma At, que significa obrero del lugar de la verdad, que es el Valle de los Reyes, y a su esposa. La idea era que tendrían ofrendas en su capilla para toda la eternidad, pero sabían que en algún momento todos sus parientes más cercanos morirían y que nadie les volvería a traer alimentos. Por eso escribían fórmulas y tenían muchos objetos mágicos con los que eran enterrados, para asegurarse de que tendrían comida para siempre, tanto si se les seguía o no rindiendo culto. Esta entrada es muy baja. Sí. Aquí también hay pinturas muy hermosas. Esta es la cámara mortuoria. Veamos qué tenemos aquí. Esta es la momia de Amennact, sobre una litera, tradicionalmente utilizada para embalsamar y momificar. Y este es Anubis, con la cabeza de chacal, o un sacerdote que lleva una máscara de Anubis dentro de un santuario hecho de juncos. Estos son los campos de Yaru, los campos del bendito, donde iban si alcanzaban la otra vida y todo iba bien, si iban bien preparados. Esa era la existencia ideal. Oh divinos espíritus, miradme. He aquí mi alma, caminando a vuestro lado. Os habla, porque como vosotros está bendita, porque las balanzas de la justicia han dado su veredicto. Aquí estoy en la región de la verdad y la justicia. Las tumbas tebanas son tesoros de valor incalculable, tanto para Egipto como para toda la humanidad, y son un precioso testimonio de la vida y la cultura de una civilización cuya historia continúa desarrollándose.
Desgraciadamente, estos tesoros están en grave peligro, ya que el turismo que atrae es a veces demasiado invasivo y la población autóctona no es siempre tan respetuosa como debiera. Hay cientos de tumbas con escenas únicas y podrían desaparecer si no las abrimos y hacemos todo lo necesario para su conservación. El pueblo de El Kurna, que se encuentra cerca de las tumbas perdidas de Tebas, es un ejemplo perfecto de que las tumbas están amenazadas. Observen qué está ocurriendo ahora. Centenares de casas por todas partes, contaminación, casas sin servicio, sin sistema de alcantarillado. El agua va a parar debajo de las viviendas. Todos los días comen y se lavan, y el agua pasa por debajo de las casas y daña las tumbas. Sobre el sitio arqueológico viven 3.200 personas en casas que no tienen agua corriente ni electricidad. La arqueóloga Elina Grother me ha llevado a conocer a una familia de El Kurna para que yo compruebe la forma de vida en un pueblo moderno en la zona occidental. Muchas gracias, encantada de conocerte. Fátima, hola, mucho gusto. Mi cuñada, mi sobrina y la familia de mi hermano. Aquí no tenéis agua. ¿Qué es esto? Es agua, la traigo en el coche. ¿La traes de...? Sí, de fuera. Ya. En burro. En el coche y en burro. Sí, como el tiempo de los faraones. Sí, como entonces. Hago comidas y hago cosas para los turistas. ¿Para los turistas? Sí, hago de todo, ya ves. Aquí tenemos los pollos. Aquí es donde tenéis vuestros animales. Sí, aquí es donde guardamos nuestras cosas. ¿Es una tumba antigua o...? No, es una tumba sin terminar. No hay nada. Es una tumba sin decorar. Sí. Se ve la piedra caliza a la derecha y la pared de la última habitación. La última... Es de piedra caliza. ¿De piedra caliza? Y esta pared medianera es de ladrillos de adobe, como la de la habitación. Aquí tenéis a los animales pequeños, las aves. Sí, porque fuera es peligroso para los pollos. Sí, por los zorros y los perros. Sí, los zorros vienen y se los comen, de día y de noche. ¿Eso de ahí es un túnel? Sí, pasa por debajo. Esta es la segunda tumba y es igual que esta. Es igual, pero no son tumbas. Ya, bueno. No hay tumbas. Está bien, diremos cuevas. Las tumbas tienen color. No, no siempre. Muchas tumbas no tienen color originalmente. Sí, Muchas gracias por enseñárnoslas. no se merecen. Nos ha gustado mucho conocer una casa antigua. Gracias. Adiós, Mohamed. Muchas gracias. Adiós. Gracias, ha sido fascinante. ¿Crees que no saben que es una tumba? Lo saben, pero No quieren decirlo. dicen que no hay nada interesante para los arqueólogos. Que no hay adornos faraónicos. Que no hay adornos. Parece una cueva, pero por supuesto saben que es una tumba. Hemos construido un nuevo pueblo para los habitantes del Kurna. Ya está terminado. Ahora estamos en el proceso de trasladarlos. No podemos hacerlo amablemente y decirles, por favor, ¿podéis dejar de destruir las tumbas e iros a vivir a los bonitos apartamentos que hemos construido para vosotros? Así nunca se irán, porque hacen sus negocios. No les importa el daño que hacen a las tumbas. Por supuesto, conocen la importancia de la zona y la importancia de las tumbas sobre las que están viviendo. Saben lo importante que es la arqueología de la que forman parte. La mayoría de ellos son ricos gracias a la arqueología y al saqueo de las tumbas. Los habitantes del Kurna se ganan la vida con el turismo y no tienen intención de mudarse al pueblo que las autoridades egipcias han construido especialmente para ellos. Yo vivo en el Kurna. Luxor, el Kurna.
Trabajo aquí en un restaurante. Vivir aquí es muy agradable. Y la gente se preocupa por las tumbas, no el gobierno. El gobierno quiere que todos se muden al nuevo pueblo, pero a la gente no les gusta porque las casas son pequeñas. Son apartamentos pequeños y no son bonitos. Esas personas han nacido aquí, trabajan aquí, y si se van allí no hay trabajo, no hay nada. Si los habitantes de El Kurna abandonaran el pueblo, perderían sus costumbres. Sin embargo, a menos que se encuentre una solución que proteja las tumbas perdidas de Tebas, este precioso legado arqueológico desaparecerá para siempre. Y con él, perderemos una importante parte de la historia del antiguo Egipto. Me encuentro en el pueblo de El Taref, construido para los habitantes del Kurna, cuyas casas están sobre las tumbas antiguas de los nobles. Las nuevas casas tienen agua corriente y electricidad. Habrá tiendas e incluso un cine. Sin embargo, algunos de los lugareños no quieren mudarse aquí. Dicen que las nuevas casas son demasiado pequeñas para sus familias y no tienen bastante espacio para sus animales. Pero no es solo eso. Mudarse aquí, a 2 kilómetros, los alejará de una fuente importante de ingresos, de los turistas que visitan los monumentos antiguos. Supongo que este es el salón. Un dormitorio. Y 2 dormitorios más. Son bastante grandes y muy bien ventilados, tanto este como el otro dormitorio. Yo he vivido 10 años en Nueva York y esto me parece muy grande. La cocina es pequeña. Y el baño es muy pequeño. Supongo que el patio está por aquí. Este es el patio. Y supongo que la idea es que tengan aquí sus animales, pero es un poco difícil tener aquí 3 burros, un toro y un rebaño de cabras. No está mal, pero es muy diferente a lo que tienen ahora. Y aquí les va a ser muy difícil mantener el mismo estilo de vida tradicional que mantienen en el Kurna.
Aquí en Luxor tenemos un tercio de las áreas con antigüedades de todo el mundo. Otro punto a considerar es que todos los años recibimos aproximadamente 4 millones de visitantes y somos responsables de las antigüedades y los turistas. También de los habitantes de la ciudad, que padecen muchos problemas, y debemos hallar el equilibrio entre las necesidades de los turistas, las zonas de antigüedades y el pueblo. Este es un lugar muy importante. Puedo ordenar que se clausuren esas casas o que no se permita el paso a la zona. Eso es fácil y los procedimientos son muy fáciles. Pero se trata de trasladar a los habitantes y estamos en una posición muy difícil. Porque no puedes echar a esa gente de sus tierras o de donde estén y dejarlos en la calle. Por eso, desde hace 2 años, estamos construyendo una nueva zona alejada del área de antigüedades. Y cuando les pidamos que se trasladen, deberán hacerlo. Por supuesto, van a sufrir mucho porque se separarán de sus vecinos, de las escuelas, y estarán lejos de sus parientes. Pero se mudarán también en cuanto podamos construir nuevas casas para ellos. Esas casas no son legales, porque esa zona pertenece a antigüedades, al Ministerio de Cultura, y no pueden ocupar ese lugar. Pero se metieron ahí subrepticiamente y construyeron esas casas. Y durante los días festivos siguieron construyendo más casas. Antiguamente, nosotros, nadie preservaba las áreas de antigüedades. Y por eso se levantó el pueblo. Ahora hay 3 familias viviendo en una casa y cada día aumentan los problemas. Pero finalmente, gracias a Dios, este año, dentro de 1 o 2 meses, vendrá el presidente. Inauguraremos el pueblo y trasladaremos a esas personas. Los arquitectos que proyectaron esas casas son del Cairo. Son de lejos de aquí. No conocen a esas personas, sus hábitos y costumbres. Por ejemplo, las casas tenían 2 plantas y cada una sería ocupada por una familia. Aquí, de acuerdo con la tradición del Alto Egipto, nadie acepta tener a alguien viviendo sobre su familia, que mire desde arriba a su familia. Esta es su tradición. Lo rechazaron, dijeron que no. Así que cambiamos el concepto. Ahora cada casa es para una sola familia. Cometimos un gran error, porque no previmos la situación. No había casas, ni escuelas, ni hoteles. Y esto es un área de antigüedades. Pero ahora empezamos a tener una nueva visión. El nuevo El Kurna va a ser una zona para que la gente viva bien, que contará con todos los servicios. En Luxor no tenemos cine, pero en el nuevo El Kurna tendremos uno. Y así vamos a animar a la gente a dejar la zona de antigüedades y a mudarse. Ese era el error que cometimos en el pasado, que no pensamos en esas cosas. Les impedimos conseguir agua potable. No les instalamos agua corriente, porque esperábamos que así abandonarían la zona. Pero no lo hicieron. Ahora estamos construyendo el nuevo El Kurna y esa gente vivirá en la orilla occidental. Tendrán tiendas, hoteles, de todo. Y como he dicho, ya estamos construyendo un cine para ellos. Algo que no tenemos en Luxor. Derribaremos la mayoría de las casas. Dejaremos algunas de ellas porque son parte de nuestra historia. De nuestra historia moderna, pero serán una muestra de que había personas que vivían ahí. Esas casas no afectarán a las tumbas de la zona. También dejaremos algunas de las viviendas más grandes que estén en buenas condiciones y las reformaremos para que los artistas se instalen allí para dibujar, porque están en una parte alta entre las tumbas y el área de antigüedades.
y tienen una magnífica vista de la zona agrícola, del Nilo y de la orilla oriental de Luxor. Y esperamos que cada área tenga una casa grande para los artistas. También dejaremos algunas en otros lugares para actividades culturales en la zona occidental. No derribaremos todos los edificios. El problema del Kurna empezó hace mucho tiempo. La gente vive en las tumbas. La mayoría son tumbas perdidas. Y no sabemos exactamente qué tumbas son y cuándo se abrieron. Ahora el problema es cómo evacuar a esas personas, a los propietarios, cómo desmantelar o demoler las casas, qué casas debemos respetar, porque forman parte de la historia de la zona. No podemos destruir todas esas viviendas. He visitado el sitio, he visitado el nuevo pueblo de El Taref y he visto que se ha construido una casa para cada familia, con 2 dormitorios, un salón grande, y detrás tienen un patio amplio para los animales y para su horno, para cocer el pan en sus propios hornos, y delante de cada casa hay un banco, donde aquí se acostumbra a dormir la siesta. Pero, como ya he dicho, las nuevas casas son mucho mejores que las que ocupan ahora. Tienen todas las comodidades necesarias: agua potable, electricidad, calles asfaltadas, teléfonos, una comisaría de policía, hospitales, cosas de las que no disponen en la orilla occidental. Y vivirán mucho mejor que donde están ahora. Por otro lado, he comprobado que el gobernador del Alto Concejo de Luxor hizo los cimientos de esas casas de El Taref para soportar más plantas, así que pueden construir otros pisos encima. Esa gente se ha enriquecido porque están viviendo en un sitio arqueológico y conocen el valor de los monumentos. Presionan al gobierno para no trasladarse. Piden más y más cosas. Y están retrasando el momento de abandonar el sitio, porque saben que el gobierno está preocupado por este lugar tan importante. Y saben que tienen que abandonar las tumbas que la mayoría de turistas vienen a ver, y que gran parte de las misiones extranjeras ocupan algunas de las casas. La mayoría de ellos son agricultores, tienen sus propios campos, y a la gente mayor, para ser sinceros, no les gusta mudarse. Pero las nuevas generaciones, los jóvenes, quieren trasladarse, porque no hay agua, no tienen suficiente agua, no pueden darse una ducha, especialmente en verano, que es muy caluroso. Pero, por otra parte, las generaciones jóvenes se ganan la vida con el turismo. Trabajan en las fábricas de alabastro, venden escarabajos y esas cosas falsas a los turistas, trabajan para el turismo. Cuando evacuemos a esa gente, mantendremos algunas casas como muestra de las que estaban aquí. Las casas son parte de la historia de la zona. Tenemos casas muy hermosas, hechas de ladrillos de adobe, que reflejan la cultura de este pueblo desde principios de siglo. Pero el problema al que nos enfrentamos es que cuando evacuemos a esas personas se lo llevarán todo. Los techos, las vigas de madera, las ventanas, todo lo que puedan. Y habrá que restaurarlas rápidamente, porque cuando las familias se muden, se lo llevarán todo. Otro problema serán las casas que mantendremos como ejemplo del tipo de vivienda que había en el Kurna. Un representante del gobierno ha dicho que debemos mantener algunas de las familias dentro de las casas, que esas casas deben seguir habitadas, porque si no se lo llevarán todo. Los techos, las vigas, todo, y las destruirán. Pero no se puede dejar a algunas personas, mientras que otras tienen que irse. Eso creará problemas con los lugareños y los propietarios de las casas, porque dirán: ¿por qué este puede quedarse y a mí me echáis? Será un problema.
La única solución es tener un equipo de trabajo para las restauraciones y la conservación de las casas. Cuando se vayan, sé que se lo llevarán todo. Tendremos que reemplazar lo que se lleven para proteger lo que quede de esas casas. Voy a explicarles brevemente qué hacemos. Nuestro trabajo consiste en reunir mapas muy viejos, mapas oficiales, entrar en los archivos y encontrar los datos oficiales sobre los sitios, todo lo que se ha escrito sobre ellos. Recogemos todo ese material y lo ponemos al día. A veces incluso desde el año 1900 y desde el año 2000 al 2005. Por ejemplo, el caso de Luxor, donde están los famosos templos que conocemos como el Medinet Habu. Este mapa se remonta a 1903 y 1904. Y obviamente es muy difícil reconocer un sitio con un mapa tan viejo, que es casi un manuscrito, no es una herramienta moderna de trabajo. Lo mismo ocurre con Karnak. Tenemos mapas que se remontan a 1938 y 1939. Los procesamos con un avanzado sistema TRS que pasa la información a un sistema que llamamos Sistema de Información Geográfica. Trazamos los límites del sitio y los incluimos en todos los mapas modernos de todas las organizaciones gubernamentales que se ocupan del uso de las tierras. Se los entregamos y decimos: aquí lo tienen, hay un sitio. Deben basar sus proyectos de acuerdo con la existencia del sitio. Lo mismo se hace, por ejemplo, para informar de la utilidad de esos lugares. Este es el mapa de El Kurna de 1921, donde se ven todas las casas que existían entonces. Y así sabemos que esas casas tienen casi 100 años. Si hay que proteger algunas de las casas, esas serán las que se mantendrán de acuerdo con estos mapas antiguos. Estos manuscritos son muy viejos, del siglo XIX y de principios del siglo XX, lo que los convierte en lugares históricos. Tienen que ser actualizados, y también lo hacemos aquí. Además de los mapas, hacemos investigación arqueológica y legal. Y también investigamos los riesgos y las amenazas que afectan a los mapas. Los arqueólogos tratan de encontrar la historia del sitio por lo que se ha escrito sobre ello, la biografía y la excavación que se ha hecho. Otros trabajan sobre los aspectos legales de los mapas exclusivamente. No hacemos lo que llamamos arqueología académica, sino en la administración de los lugares. Necesitamos esa información reciente para administrar los sitios. Luego visitamos el sitio. Señalamos los puntos geográficos mediante GPS. Tomamos fotos del solar y describimos los riesgos que pueden correr, generalmente por el agua, por la capa freática, los saqueos, las sustracciones, las desapariciones, el intrusismo, la agricultura. Aunque todo nuestro trabajo está en la base de datos y en los ordenadores, también lo tenemos impreso en un volumen de 1.400 páginas. Casi 1.200 de ellas están en CDs, donde está cada sitio, como ven. Contiene todos los mapas relacionados con ellos. Los mapas de las ocupaciones ilegales, las intrusiones y los antiquísimos mapas de los archivos. Hay mapas de 1985 que tienen un uso muy específico para algunas agencias gubernamentales. Y finalmente la situación en el año 2000. Lo actualizamos todo, y cada sitio tiene su mapa y toda clase de información relacionada con él.
Cada lugar histórico tiene datos arqueológicos sobre él, en árabe y en inglés. Eso es muy importante para nosotros. Los tipos arqueológicos, de qué periodo son, qué misiones trabajaron en él, qué dice el ordenador. Todo lo que queremos saber sobre eso está aquí. Lo usamos como una herramienta para administrar el sitio. Pero no solo lo tenemos aquí, sino que se distribuye a todos. Y una vez terminado, se lo entregamos al gobernador de una división administrativa y así tiene toda la información de esos sitios. Y si tiene cualquier problema, nosotros podemos solucionarlo. Empezamos en el año 2000 y hasta ahora hemos terminado con unos 10 u 11 de los 26 departamentos del gobierno egipcio. Necesitamos más tiempo para terminar con los 26 restantes. Pero este tipo de trabajo es continuo. Todos los días descubrimos nuevos sitios. Todos los días tenemos que actualizar datos. Todos los días descubrimos sitios que han desaparecido por alguna razón y hay que actualizarlos. Y por supuesto, todos los días tenemos que visitar los sitios y a las personas responsables de adoptar decisiones en el gobierno que nos pide más información. Nuestro objetivo es que este centro continúe desarrollándose para seguir protegiendo los sitios del Estado. Es muy sencillo. Si tenemos que proteger algo, tenemos que saberlo todo sobre eso. Es una situación muy similar a la de Europa entre 1920 y 1930. Es la misma situación. Los datos en papel se destruyen. Aunque son datos muy buenos, envejecen, se dispersan y hay que ponerlos en orden.